La atención al final de la vida supone un reto muy importante en la sociedad actual. Hemos pasado en los últimos años de hacer una medicina paternalista y rígida a abordar aspectos esenciales en el trato con los pacientes en este momento tan crucial. También los profesionales sanitarios estamos aprendiendo a aceptar que la muerte forma parte de la vida y que tenemos que llegar a un equilibrio entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia que nos obliga a buscar lo mejor para el paciente. Esto no es solo un cambio social, sino que además está regulado desde hace más de 10 años en Andalucía por la Ley 2/2010 del 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de la muerte. En la etapa final de la vida surgen necesidades especiales con las que los profesionales sanitarios debemos estar familiarizados para reconocerlas y tratarlas sin demora. El tema que vamos a tratar aborda los distintos circuitos y necesidades que debemos cubrir para garantizar una asistencia multidisciplinar, de calidad y humana en esta etapa tan crucial de la vida. Iremos desgranando los objetivos principales del tema, que se basan en la atención multidisciplinar. Hablaremos de un concepto muy importante, la complejidad, que surge a la hora de adecuar los recursos sanitarios a las necesidades de cada momento. Posteriormente pasaremos a contar varios ejemplos de circuitos ya establecidos en el área de Poniente de Almería para la atención integral de los pacientes que están en esta situación y terminaremos el tema con unas breves pinceladas sobre el acompañamiento al final de la vida. Los objetivos en la atención compartida al final de la vida podemos resumirlas en 3. Garantizar una atención preferente, evitando demoras innecesarias. Garantizar el acompañamiento durante todo el proceso y garantizar el confort tanto del paciente como de su familia. Para poder garantizar una atención preferente y adecuada en cada momento de la enfermedad, necesitamos conocer a fondo tanto la situación del paciente como el entorno familiar y social que presenta. Por ello, hablamos en los pacientes paliativos del término de complejidad. En la segunda edición del Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos de Andalucía se ha incorporado el concepto de complejidad para ayudarnos a establecer los recursos necesarios para tratar los pacientes paliativos en los distintos momentos evolutivos. Se estima que en Andalucía aproximadamente el 60-65% de los pacientes en situación terminal van a precisar de atención por recursos específicos. Entendemos como recursos específicos los equipos de soportes de cuidados paliativos o los equipos de cuidados paliativos. La complejidad en los cuidados paliativos es un concepto multifactorial que depende de un conjunto de elementos relacionados entre sí. Los factores que pueden hacer compleja una situación pueden depender de los propios pacientes, de su familia o cuidadores, de los profesionales sanitarios o de la situación psicosocial. Estas situaciones o elementos de complejidad se detectan cuando hacemos una valoración integral del paciente y de su entorno, y la agrupación de ellos nos configura una complejidad mínima, complejidad media o complejidad alta. Consideramos complejidad mínima aquellos pacientes que precisan material o fármacos hospitalarios,
que precisan intervenciones hospitalarias puntuales o en los que existe una necesidad de coordinación y de gestión, por ejemplo, para realizar alguna prueba complementaria o para acudir a alguna consulta. Hablamos de complejidad media en aquellos pacientes en los que aparecen trastornos psicoemocionales severos, excepto el riesgo de suicidio, que lo veremos después, se considera complejidad alta, los problemas de adicción y otras enfermedades mentales previas que hayan requerido tratamiento, que exista pluripatología con un nivel de dependencia elevado ya establecido, que haya elementos de complejidad derivados de la situación del profesional o del equipo, incluyendo cuando el paciente es el propio profesional sanitario, que existan elementos de complejidad derivados de la situación de la familia, o que haya síntomas intensos mal controlados. Por último, consideramos complejidad máxima cuando se trata de un niño o un adolescente, cuando hay un riesgo detectado de suicidio, cuando existe claudicación familiar que precisa hospitalización del paciente, cuando tenemos necesidad de estrategias de actuación compleja, cuando hay una pluripatología y un deterioro brusco del nivel de dependencia o una situación clínica inestable, cuando hay síntomas refractarios que precisan sedación o síntomas difíciles cuyo control requiere una intervención terapéutica intensiva y, por supuesto, en las urgencias y en las crisis de necesidades que necesitan una respuesta urgente. Una vez definida la complejidad, podemos establecer 3 niveles que nos harán solicitar la atención por un recurso específico en un plazo determinado de tiempo. Nivel 3 se considera cualquier situación de complejidad máxima y requiere la atención por un equipo específico en un máximo de 48 horas. El nivel 2 es cuando se dan 2 situaciones de complejidad media, siendo una de ellas el mal control de los síntomas, requiere la actuación de un equipo específico en menos de 5 días, y el nivel 1 es aquel en el que en principio solo se requiere la actuación de un equipo específico de forma puntual. En Andalucía y desde el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos se ha construido una herramienta diagnóstica y de clasificación que nos permite valorar elementos de complejidad que están presentes o pueden aparecer en los pacientes en situación terminal. Los recursos disponibles son más fáciles de adaptar si disponemos de esta herramienta. El IDC-PAL, o Instrumento Diagnóstico de la Complejidad en Cuidados Paliativos, se compone de 36 elementos agrupados en 3 dimensiones, según dependan del paciente, de la familia o de la organización sanitaria. Nos clasifica la situación en no compleja, cuando no hay ningún elemento de complejidad ni de alta complejidad, no requiere la intervención de recursos avanzados. Situación compleja, cuando al menos hay un elemento de complejidad. En este caso puede o no requerir la intervención de recursos avanzados. La decisión es del equipo responsable. Y altamente compleja, cuando al menos hay un elemento de alta complejidad y requiere la intervención de los recursos avanzados. En la siguiente diapositiva tenéis todos los elementos que valora el IDC-PAL y el enlace para poder acceder a ella. Es importante tener en cuenta que el IDC-PAL no es una herramienta pronóstica de supervivencia ni una herramienta de valoración de necesidades. Se trata de un instrumento para el equipo profesional y ni el paciente
ni su familia participan en ella. Durante todo el proceso de atención a pacientes al final de la vida, debemos asegurar que existe una continuidad asistencial las 24 horas al día, los 365 días del año. Y esta coordinación es fundamental en los momentos en los que los pacientes tienen que acudir a un centro hospitalario. Es entonces cuando la colaboración entre todos los profesionales que están implicados en la atención se tiene que poner de manifiesto y cuando los circuitos de colaboración entre atención primaria y atención hospitalaria deben estar perfectamente definidos y delimitados. Todos sabemos lo que supone pasar por las urgencias de un hospital, las horas de espera para realizar pruebas complementarias y la angustia que supone esto para el paciente y para su familia que normalmente no está con él. Esto es una prueba difícil para todos los pacientes y sus familias, pero especialmente para los que presentan una enfermedad en situación terminal. En las siguientes diapositivas hay algunos ejemplos de modelos de circuitos de atención diferenciada que hemos creado el grupo de paliativos del área de Poniente de Almería. Es importante explicar que en el área de Poniente el equipo de soporte paliativo domiciliario pertenece a atención primaria y que existe un grupo de trabajo multidisciplinar con profesionales de varias áreas de conocimiento, tanto hospitalarias como de atención primaria, para la atención a pacientes paliativos. En primer lugar, veremos el algoritmo de actuación con pacientes en situación terminal y posteriormente los circuitos diferenciados. Lo más importante es identificar al paciente en situación terminal. Definimos enfermedad terminal como la presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidad razonable de respuesta a tratamiento específico y con un pronóstico de vida limitado. Existen síntomas multifactoriales, intensos y cambiantes que causan un gran impacto emocional al paciente y a su familia y que genera una gran demanda de atención. Considerábamos que era importante identificar de alguna forma visual a este tipo de pacientes y en nuestro caso todos los pacientes paliativos están identificados con el símbolo del arbolito. En segundo lugar, hay que hacer una valoración social y una valoración clínica. Y, por supuesto, valorar el grado de complejidad para adecuar los recursos. El grado de complejidad se establece según los niveles de complejidad recogidos en el PAI de cuidados paliativos. Considerábamos que la complejidad baja se atendía por los equipos de atención primaria y la complejidad media y alta era atendida por el equipo de soporte de cuidados paliativos. Se estableció una posibilidad de contacto telefónico para consultas entre los DECUS, los equipos de soporte de cuidados paliativos y los equipos de atención primaria. Existe también posibilidad de contacto entre el equipo de soporte de cuidados paliativos y la unidad del dolor del hospital. Si el paciente precisa ingreso hospitalario, se establece un circuito especial para realizar ingresos hospitalarios programados a través del contacto telefónico de los facultativos con uno de los facultativos referentes del grupo de paliativos. Se reserva una habitación individual y desde primaria se evita la necesidad de pasar por urgencias. El paciente ingresa directamente en una habitación con su acompañante.
Si por el contrario tiene que acudir a urgencias, siempre que llegue a urgencias es identificado como prioridad 2. El ingreso en urgencias se establece siempre como atención preferente. Si precisa atención en consultas, se le da una ubicación preferente en una consulta especial, y si el paciente, por el contrario, precisa estar en el área de observación, se le pasa a un box de observación el mínimo tiempo posible. Pueden existir dos caminos desde aquí: que se precise ingreso hospitalario, en cuyo caso se pone el equipo de urgencias en contacto con el equipo de paliativos del hospital o con el médico de guardia de medicina interna para programar un ingreso preferente en una habitación individual, o puede ocurrir que no se precise ingreso hospitalario, en cuyo caso se pone tratamiento o se hace la técnica que necesite el paciente y se deriva a su domicilio. Una vez que se deriva a su domicilio, desde el equipo de urgencias se traslada la información del alta al equipo de atención primaria. Durante todo el proceso, si es necesario, se podrá realizar contacto con el trabajador social. Sobre todo, se incluirá el trabajador social cuando el paciente no está acompañado, cuando está acompañado de un cuidador pero éste presenta claudicación familiar, o cuando está acompañado de un cuidador pero éste no es el adecuado. El último circuito del que hablamos es el circuito hospital-domicilio. Cuando en el hospital, en cualquier área, se detecta un paciente susceptible de ser atendido por el equipo de cuidados paliativos, se realiza una interconsulta a medicina interna con el fin de centralizar todos los pacientes y derivarlos según los niveles de complejidad establecidos en el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos para adecuar los recursos. Se realiza una valoración de la complejidad con IDCPAL y se establece contacto entre el equipo de paliativos hospitalario y el equipo de paliativos domiciliarios. Este último establece su plan de visitas conforme a la complejidad. Si no fuera necesario la atención por el equipo de soporte de cuidados paliativos domiciliarios, el equipo hospitalario se pone en contacto con el equipo de atención primaria para el seguimiento. Los puntos claves para la atención compartida y de calidad al final de la vida podemos resumirlos en evitar esperas innecesarias, garantizar la atención preferente del paciente en este momento de la vida y garantizar el acompañamiento durante todo el proceso. Las medidas desarrolladas en los hospitales andaluces para favorecer el acompañamiento de los pacientes en cuidados paliativos vienen respaldadas por la Ley 2/2010 del 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, y vienen respaldadas por varios artículos. El artículo 16, que habla del derecho al acompañamiento y que nos remite al artículo 23 y nos dice que todos los pacientes que estén en un centro sanitario ante el proceso de la muerte tienen derecho a disponer, si así lo desean, de acompañamiento familiar y a recibir, cuando así lo soliciten, auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y creencias. El artículo 23, que habla del acompañamiento del paciente, nos lo explica un poco más. El artículo 24 de esta misma ley
nos habla del apoyo a la familia y a las personas cuidadoras. Debemos de prestar apoyo y asistencia a las personas cuidadoras y a las familias de los pacientes en el proceso de la muerte, tanto en su domicilio como en los centros sanitarios. Y además debemos de prestar una atención en el duelo a la familia y a las personas cuidadoras y promover medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y la prevención de un duelo complicado. Por último, el artículo 26 nos habla de que debemos garantizar a los pacientes en situación terminal que precisen hospitalización una habitación individual durante su estancia con un nivel de confort e intimidad que requiera su estado de salud y que además estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una persona o familiar allegada. Como dice la RAE, un decálogo es un conjunto de normas o consejos que, aunque no sean 10, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. En este caso, hemos considerado 10 medidas fundamentales que debemos de tener en cuenta en la atención al paciente al final de la vida cuando los pacientes precisan ingreso hospitalario. En primer lugar, una discriminación positiva a la llegada al servicio de urgencias, garantizándose un circuito de atención diferente y preferente. Asegurar la intimidad durante todo el transcurso de la hospitalización. Facilitar medidas adecuadas para favorecer la higiene en personas frágiles y en sus familias. Proporcionar un ambiente tranquilo y silencioso, libre de ruidos molestos. Facilitar habitaciones de uso individual lo antes posible o espacio suficiente que permita a familiares y amigos sentarse de forma confortable con el paciente. Facilidades para que los familiares puedan pernoctar cerca del paciente para recibir confort en los momentos difíciles y para que puedan permanecer fuera de la habitación si lo necesitan. Proporcionar dieta a la persona cuidadora principal, portadora de la tarjeta Más Cuidado, en todos los casos, y valorar este derecho por parte de la enfermera de referente en aquellos casos donde la cuidadora no lo posea. Implicación en el cuidado de los pacientes de aquellos familiares o amigos que así lo deseen o como medida de descanso de la cuidadora principal. El punto número 9, mostrarse receptivo con respecto a las necesidades culturales y religiosas del paciente y de su familia. Y por último, facilitar el acceso del paciente a ritos o visitas de religiosos, si así lo desea. Muchas gracias por vuestra atención.